Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Capítulo 10, Hechos de los Apóstoles. Este es el segundo tomo, como le decimos nosotros, de la teología lucana. Muy interesante. Ahora es la comunidad, es la iglesia la que sale adelante. Y al mismo tiempo hay una institucionalidad. Upea lo que hace Ñande Ave y Lucas, Ayepa, Ave, o Ñande Peñande, Tendotón y Mara, es decir, Pedro, que se encuentra aquí al frente de la comunidad. Etama Ñajendujina Curiberdad. Sobre Pedro, prácticamente estamos ya en el capítulo 10, desde esta oportunidad en que el centurión Cornelio lo hace llamar. Ciertamente que todo antes lo teníamos también, a Pedro, lo teníamos a Pedro, pero ahora ya estamos casi llegando, ¿verdad?, a esta parte tan importante del Tendotá que sale, Homon, Beú, Ayepa, Oñejenoicá, porque aquí es Cornelio el que lo hace buscar. Estuvimos viendo cómo Cornelio lo hace buscar desde Cesarea también a Pedro. Ahora de este versículo 34 al 43 nosotros encontramos como una continuación, porque ya Pedro entra, llega a Cesarea y está en la casa de Cornelio. A pesar de que nosotros ya hemos escuchado lo que había sucedido con Cornelio y también lo que había sucedido con Pedro. Bueno, anga, no lleva pecuaca, va la sia ya pm, pepene con asome, penderoga, pube, peneñame, upea pm sarambiana. Bueno, y esto es lo que encontramos aquí, el discurso de Pedro que se va a realizar del 34 al 43. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo lo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que le teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra a los israelitas anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Y entonces Él es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea. Y sobre todo entonces lo que ha sucedido aquí en Galilea, ¿verdad? Esto es lo que comienza así el discurso, todo lo que sucedió ya en Judea, comienza Pedro primero a mostrar un poco la situación.
El versículo 34 nos pone a Pedro en primer lugar, ¿verdad? Entonces Pedro. Pedro es ahora la figura. Pedro está representando ahora entonces a la comunidad. Pedro, de la discurso, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto es lo primero. ¿Verdad? Que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿por qué esto, queridos amigos? Porque quiere decir que en esta comunidad ahora ya estamos comenzando a tener, entre comillas, vamos a decirlo así, varios adherentes. Más todavía estos cristianos que comienzan a predicar y a decir que en la persona de Jesús se ha realizado, se ha cumplido el plan de salvación, lo que Dios había prometido desde siempre a través del Antiguo Testamento. Verdaderamente comprendo. Esto también es importante, el comprender. Daí cuya esa minta ñamaña que lleva daí ñañe convence pares igual, sino que aquí Pedro está queriendo, y por eso este autor sagrado le pone esa palabra verdaderamente, como para darnos esta fuerza de que lo que Pedro dirá ahora, sino que él está convencido. Es la fuerza, el espíritu que ha trabajado y que sigue trabajando en él. Verdaderamente he comprendido de que Dios no hace acepción de personas. ¿De qué estamos nosotros convencidos de que Dios no hace acepción de personas? Es decir, este Dios es un Dios de todos. Es un Dios que viene para salvarnos a todos. Sino que nos abrimos a todos. Y así Dios no hace acepción de personas. Y que en cualquier nación todo el que le teme y practica la justicia es agradable a Dios. Aquí hay otro elemento mucho mayor todavía. Hechos de los Apóstoles ciertamente que nos va a hablar siempre de la universalidad, y dentro de esta diversidad y universalidad nos hablará de la unidad. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da aquella fuerza necesaria para que nosotros podamos siempre luchar y vencer todo lo que es negativo. Podamos salir airosos, ¿verdad?, con la compañía, la fuerza y el Espíritu de Dios. Hoy leemos, queridos hermanos, del libro del Eclesiástico que nos acompaña en estos días, capítulo 51, versículos 12 al 20. Señor, te daré gracias y te alabaré. Bendeciré el nombre del Señor. En mi juventud, antes de andar por el mundo, busqué abiertamente la sabiduría en la oración. A la entrada del templo pedí obtenerla y la seguiré buscando hasta el fin. Cuando floreció como un racimo que madura, mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto y desde mi juventud seguí sus huellas. Apenas le presté un poco de atención, la recibí y adquirí una gran enseñanza. Yo he progresado gracias a ella. Al que me dio la sabiduría,
le daré la gloria, porque resolví ponerla en práctica. Tuve celo por el bien y no me avergonzaré de ello. Mi alma luchó para alcanzarla. Fui minucioso en la práctica de la ley, extendí mis manos hacia el cielo y deploré lo que ignoraba de ella. Hacia ella dirigí mi alma y conservándome puro la encontré. Queridos amigos, este es un himno, una oración tan linda a la sabiduría. Ciertamente que el autor sagrado ñepunua yepo ñamindu ujina oesaina. Etaitemba ebeñan yara me eva cuese pe shesiru vive pe abuelita vive ayepa aguataina haokuri. ¿Y qué es lo que he buscado? He buscado la sabiduría. Pero habemos be uñandea e iñandemba ella bañandere ayana haya ya puana petape ani que ñandere saraide ñandeniga tuila ya petape tapepe tape kuarubinde ñande ñamba apuana yaguatana yahana ese. Es lo que el autor sagrado hoy nos está diciendo. La busqué, dice, desde mi juventud. Desde mi juventud me puse en este camino para encontrar. Ani que nalañimo ati lleva que la sabiduría o la fuerza o la gracia de Dios la encontraremos recién o nosotros la tenemos que buscar recién pe ñamano potaiteo imagina. Está copeisa lleva. Hoy no hay beba y bebe ya humano potaiteo, ¿te imaginas? Queridos amigos, busquemos la sabiduría, como dice hoy el autor sagrado, desde pequeños, desde que comenzamos a sentirnos, desde que comenzamos a entender, porque comienza luego te daré gracias y te alabaré. Porque esta tiene que ser la actitud de todo hombre, la actitud de todo cristiano, ñande copellana, ñande agradecido, ñama ponana, ya esana, ya eana, ñande yara. Este tema es más vigoreme, ese jaupeare con el agua, tajina, agua, tasebea, lleva, haya posee, y pendere hielo de jaisase. Entonces, por eso, va narrando, va mirando, va diciendo. Mi pie avanzó por el camino recto y desde mi juventud seguí sus huellas. Esto también implica en nosotros lucha, empeño. Esto nos hace entender que siempre tendremos que luchar, siempre tendremos que pelear contra aquello que nos va poniendo obstáculos en la vida. Pero nada nos puede vencer cuando nosotros entendemos que el Señor nos da su gracia. Nada, queridos amigos, nos puede vencer cuando entendemos que Dios no nos abandona. Y por eso el autor sagrado sigue, ¿verdad? Recibí y adquirí la sabiduría. ¿Por qué? Y porque yo estuve siempre abierto a su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. En el Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. El versículo que hoy nos atañe para estudiar, para profundizar, es este versículo 36. Él envió su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. En el primer bloque sobre esta necesidad de que nosotros entendamos que Dios está presente en medio de la humanidad, que Dios se ofrece, pero ñande la yeyesa, yeyesa cuana. Algunas veces ñande yeyesa, bueno, diga tuya la yeyesa, porque ñande esa tuya, al contrario. Y nos peleamos por cualquier cosa que en realidad no es lo esencial y lo fundamental. Aquí, si la palabra de Dios nos está diciendo que no hay acepción de personas, en primer lugar. En segundo lugar, que Dios se manifiesta a cualquier nación, es decir, a todos. Pero aquí te pone una pequeña condición, Pedro en su discurso. Principalmente al que le teme, es decir, a Dios. El temor quiere decir el respeto a Dios. La religión entonces no es una religión para matar, no es la religión para destruir, sino que la religión, religarse, es religarse a tu existencia para saber cómo nosotros vamos a afrontar esta situación de vida. Esa pañandea lleva ikatuta, la yahuata, esa ikatuta la yayapo de yara oipota. Eso quiere decir entonces respetar a Dios, unirse a su propia esencia, o sea, la existencia lleva. Ese es el aspecto bien. La ñe es así, es la ontología ya. La ñe es así, lleva. En un término un poquitito más rebuscado, el ontos quiere decir la esencia. Entonces cada uno ya va la ñe esencia, muy vaya yumo, moto vaya jaina, eva peñan de yara la moiva, peñan de reco bebe. Va esa pañande la yecoponata, va esa la ñande. Lleva ñame eta peya yahuere coajina peñan de yara o me emaba cuevo ñande. Desde la misma creación. Eso quiere decir la ontología, ¿verdad? Esa quiere decir la esencia que yo tengo. Algo que he recibido de Dios y ahora que yo tengo que ofrecer para que yo mismo sea feliz, ¿verdad? O sea, me pueda realizar como persona. Entonces por eso dice, el que le respeta. El que le respeta a Dios quiere decir el que sabe, el que busca, el que entiende y que sabe que solamente comprendiendo lo que Dios quiere de nosotros puede hacer también un camino de felicidad, de salvación. Y por otra parte dice, el que practica la justicia, ese es agradable a Él. Practicar la justicia. Peñan de yara lleva, o esa cañan de, o me de. La justicia quiere decir buscar esa rectitud para tu propia realización y dar la oportunidad a los otros para que también los otros puedan hacer un camino de realización. Eso es lo que nosotros le llamamos la justicia, ¿verdad? Entonces yo como un papá soy justo en la medida en que estoy ofreciéndole, le estoy dando la posibilidad a ese hijo para que se pueda realizar, para que pueda hacer bien su camino, para que pueda sentirse feliz, para que se pueda sentir planificado. Opera la justicia. Opera la justicia, la andere coebe a llevarme en opendemia cobe, por ejemplo, para que ella se pueda realizar como persona, como una verdadera esposa. Da el eco hemos sufrido en y al revés también, ¿verdad? Como esposa, como yo me realizo
como esposo, como hijo. Entonces vivir como hijo verdaderamente quiere decir recibir, entender, saber, es hindú, lleva, porque estás en un proceso de crecimiento. Entonces tener esa capacidad de asimilación, ¿verdad? Y como papá también la misma cosa. Y cada uno dentro de eso que el Señor nos ha regalado. Y todo esto entonces, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros lo vamos realizando en la medida en que vamos entendiendo también. Ahora, cuando te hace esta partecita, entonces te da la forma característica esencial. Primero te dice que tiene que temer a Dios, el temor de Dios. Temor de Dios significa entonces el respeto a Dios. Llamaba Peña de Yara, ande oír ella para que yo pueda ser feliz. Y después, por último, dice el que practica la justicia. Volvemos enseguida con más de Yara, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo.
mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Jornada de sanación. Domingo 4 de junio, 12:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Donación 20.000 guaraníes para el sostenimiento del primer canal católico paraguayo, Ñande Yara Ñe. Yo fui a Paraguay en enero. El padre Luna es jesuita y miembro de la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay. Acaba de traducir a esta lengua el relato de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y ha encontrado un poderoso hilo conductor con la Virgen de los Milagros de Caacupé, otra advocación de la Inmaculada popular en Paraguay. Yo he notado que estas imágenes que tienen tantos paralelismos podrían ser declaradas historias hermanas. Por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe se apareció al indígena Juan Diego y la Virgen de Caacupé, aunque no tuvo apariciones, según la religiosidad popular, salvó la vida del indígena José. Se le agradeció con 2 tallas de madera que despiertan mucha devoción. Es un indígena guaraní, artesano, escultor, que va a buscar madera al monte y se encuentra rodeado de una tribu enemiga que lo va a matar. Entonces el desesperado hace una promesa a la Virgen y se esconde detrás de un tronco, prometiéndole que haría una imagen si salía con vida. Ni José ni Juan Diego, 2 hombres sencillos, hablaron con la Virgen en español. En ambos casos se expresan en su propia lengua. José, que se llamaba el indígena de Caacupé, en guaraní, ¿verdad? Y Juan Diego en náhuatl, que es la lengua azteca predominante hasta hoy en México, ¿verdad? Y además, estos 2 milagros sucedieron en zonas evangelizadas por los franciscanos. Esta congregación sentía un gran respeto por los indígenas y fueron clave para conservar los idiomas locales. El padre Luna cree que valorar estas 2 historias puede ayudar a los indígenas hoy día desplazados de sus territorios. Opina que los relatos reflejan muy bien el amor de la Virgen por los débiles. De la elección, de la preferencia, de la defensa, en estos relatos
de la Virgen María hacia los indígenas y hacia el pueblo indígena. El 16 de abril, el padre Luna ya entregó en la Basílica Santa María de Guadalupe, en Ciudad de México, la traducción al guaraní del relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y espera que dentro de poco se reconozcan estas dos historias como hermanas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10, versículo 37. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea. Primera cosa, ya saben, hemos dicho, es importante. Pero después viene aquí el pedido que está haciendo Pedro también con respecto al conocimiento. El saber que Dios nos salva, el saber que Dios actúa en nuestra historia, el saber que Dios encarna. Entonces eso tiene que ser lo primero. Pero después, enseguida nos pone una especificación. Ustedes saben lo que pasó en Judea. Ustedes saben lo que pasó en Judea. Nosotros con Jesús casi siempre estuvimos en Galilea. Ahora, sin embargo, Él encontrándose en Jerusalén, ahí en esas fiestas, etcétera, también que coincide, ¿verdad?, con las fiestas de la Pascua de los judíos, también sucede la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y entonces, cuando se está presentando y se está hablando de Jesús, el Nazareno, se dice, bueno, ustedes ya saben qué es lo que había pasado en toda Judea. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús viene caminando con los discípulos de Emaús? Él ahí en un momento, cuando se hace del ñembo, ¿verdad?, porque él no sabe. O sea, se hace del que no sabe. Dice, ¿y qué pasó? Dice.
Entonces se quedan entristecidos, se paran así como mirando, ¿cómo es? ¿No sabe lo que pasó en Judea? Y ahí entonces ellos comienzan a hacer su discurso, a explicarle. Ese Jesús en quien nosotros teníamos tanta confianza, ¿verdad? Sin embargo, lo han matado, lo han crucificado los nuestros, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, en fin, todos. El Sanedrín de por sí que se pone en contra de Jesús ante esa buena noticia que Él está trayendo. Y entonces aquí te ponía ya un ejemplo. ¿Será posible? ¿Ustedes saben o ustedes no saben? El saber, el discernir, el conocer qué es lo que este hombre hizo por nosotros. ¿Qué es lo que Jesús de Nazaret hizo por nosotros? ¿Cómo es que este Jesús de Nazaret llega a esta situación, ¿verdad? De entregar hasta la última gotita de su sangre por nosotros. Entonces, por eso te dice, ustedes ya saben qué ha ocurrido en Judea. Lo que ha ocurrido en Judea. Nosotros vivíamos en Galilea. Nosotros estamos hablando de una realidad de Galilea donde Jesús siempre vivió. Pero ahora ustedes saben también lo que sucedió con Él estando en Jerusalén, estando en Judea. Pero Jesús, ahí está, había comenzado por Galilea después del bautismo que predicaba Juan. Del 38 continúa como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Primera cosa, nos tiene que presentar la fuerza, la gracia de Dios, pero en la persona de Jesucristo. Es decir, para que nosotros podamos entender la misión de Jesús como Mesías, tenemos que entender que Él nos está autoproclamando. Llego ahí, se la pastor. Llego ahí, se abre la iglesia. Llego ahí, she. Eso demuestra verdaderamente un egoísmo total, ¿verdad? Egoísmo en el sentido de que nosotros, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ya, después, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos comenzando a separar, a dividir, a disgregar. Y sin embargo, el Evangelio, Juan, capítulo 10, del 1 al 10 también, cuando nos habla del buen pastor, dice, yo vengo para juntar a estas ovejas. Tengo muchas ovejas, pero sobre todo yo vengo para juntar, para que caminen juntos. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. Es la oración del discurso de despedida también de Jesús. Y cómo es que esta gente pueda vivir de esta manera, ¿verdad? Tan desgregada, tan peleada. Mi vida, hasta la última sangre de mi vida, por la unidad de este pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? Responder tanto amor inmerecido. ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre
de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto. Y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí, hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos es crucial para la historia. Como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad, mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere. Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente. Como cuando el cuerpo peludo de Esaú encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes. Jacob significa engañadora, Ruth significa refrigerio y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. Cierto, como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice, porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales. Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo. Pero ahí conoce a su esposa, así que ¿es algo bueno? Exactamente. Te obliga a pensar. A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, en serio, ¿estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas, siempre hay un tipo bueno y un tipo malo. Un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano. Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos, una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe? ¿Como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa 2 veces para salvar su pellejo? Y David, el hombre conforme al corazón de Dios que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó. Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros.
La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como ella. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el discurso de Pedro, capítulo 34 al 43. Pedro comenzaba ciertamente tomando la palabra y certificando el famoso amén, amén. Les digo, ¿verdad? Verdaderamente, dice Jehová. Comprendo que Dios no hace acepción de personas. Elemento número 1. La salvación de Dios es para todos. Y que en cualquier nación todo el que teme y practica la justicia es agradable a Él. La nación significa nuestra cultura, la nación significa nuestro ethos, la nación significa todo lo que somos nosotros como personas. Ñandeyara Ayeva, o Yacañande Hoikejina. Y aquí dice, todo el que teme y practica la justicia. El que teme y practica la justicia. Es decir, temer a Dios, el temor de Dios, significa justamente para nosotros el respeto a Dios, el entrar en el corazón, qué es lo que Dios verdaderamente quiere y nos ofrece. Y al mismo tiempo practica la justicia. Practicar la justicia es ponerse en este deseo de hacer presente el reino de Dios en medio de todos nosotros. Y esta es la persona que agrada a Dios. Esta es la persona, entonces, que puede ofrecer y que puede mostrar verdaderamente con la fuerza de Dios que Él está en medio de su pueblo, ¿verdad? Pero es el que agrada a Dios, el que se da cuenta, oye, es agradecido con la fuerza del Espíritu del Señor. Bueno, y desde el versículo 36 nos decía que envía su palabra. Aquí es la palabra de Dios. Y justamente es la palabra de Dios. Entonces es la palabra que se da a conocer o nos da a conocer este misterio de salvación. Es una reflexión, quiere decir. Y también nosotros decimos, la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra entonces quiere decir la misma esencia y la misma presencia de Dios. Envió a su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia, esta palabra que anuncia. También por decir que es verbo, palabra, verbo. El verbo es la presencia de un Dios que actúa. Y en de hoy coña mañana con Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios que nos trae esta buena noticia, noticia del shalom, de la paz, de la serenidad, del encontrarnos con nosotros mismos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Es decir,
desde la encarnación, el Yeshua, el Salvador, y al mismo tiempo que nos lleva al Kyrios, Jesucristo, el que es ungido, que nos muestra el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nos lleva entonces a esta plenitud de vida que es la realización, es decir, tener a Dios en nuestra propia existencia, que el Señor es de todos, el Señor es de todos, el Señor es de todos. No podemos entonces ni así, lo anda y por ahí, posibilidad lleva la areña adueña mío, ¿verdad? Porque Dios sopla donde quiere y como quiere, como dice, ¿verdad? San Juan nos habla de esto. Así como el viento que va, que viene, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? De San Juan, capítulo 3. Así también es la fuerza y el Espíritu del Señor que actúa sobre la humanidad. Así es la fuerza y el Espíritu del Señor que actúa sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos encerrarle a Dios. Y ustedes ya saben entonces esto. Ustedes conocen todo esto. Como Jesús, que comienza por Galilea, sigue, o mejor dicho, por Judea, Jerusalén, sigue por Galilea, el lugar desde donde va entusiasmando. Incluso en un lugar, tierra de gentiles, pero pues vengan de Yara o a ellos, claro, porque ustedes tienen sed de Dios, de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Quieren encontrar esa liberación, quieren encontrar esa forma auténtica de vida. Y después del bautismo que predicaba Juan, ustedes saben muy bien cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. La unción de Dios con el Espíritu Santo es lo que a nosotros entonces nos lleva a poder también actuar como cristianos. Por eso cuando leíamos Lucas capítulo 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor que está sobre mí porque Él me ha ungido, justamente después le lleva al aspecto consecuencial, ¿verdad? Como decimos nosotros en términos un poquitito más difíciles, de la cuestión parenética, ¿verdad? Parenético quiere decir lo que vos sos, lo que vos recibiste, esa esencia, esa fuerza de Dios que actúa en mi vida, hace que yo después actúe también en consecuencia con esa fuerza que condice a lo que yo he recibido. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir reflexionando. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.